¿Te has preguntado cómo un héroe de la independencia se transformó en un líder autoritario, llevando a su país de la esperanza al caos? La historia de Robert Mugabe, quien gobernó Zimbabue durante casi 4 décadas, es una mezcla de idealismo revolucionario y opresión brutal. Acompáñanos en este extenso viaje para explorar la vida y el legado de Mugabe, desde sus inicios como maestro hasta su ascenso al poder y su controvertido gobierno. Origen y primeros años. Robert Gabriel Mugabe nació el 21 de febrero de 1924 en Kutama, en la entonces Rodesia del Sur, bajo dominio británico. Provenía de una familia zona y fue educado en misiones jesuitas, donde destacó académicamente. Mugabe se formó como maestro y enseñó en varias escuelas de Rodesia y Ghana. Su tiempo en Ghana, que había obtenido la independencia en 1957, tuvo una profunda influencia en sus ideas políticas y su compromiso con el nacionalismo africano. Durante su tiempo en Ghana, Mugabe conoció a Sally Heffron, una maestra y activista política con quien se casó en 1961. La independencia de Ghana bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah inspiró a Mugabe y reforzó su convicción de luchar contra el dominio colonial en Rodesia. Regresó a su país natal con un renovado sentido de propósito y comenzó a involucrarse más activamente en la política. El camino a la revolución. En 1960, Mugabe se unió a la Unión Popular Africana de Zimbabue, ZAPU, liderada por Joshua Nkomo, pero pronto se separó y cofundó la Unión Nacional Africana de Zimbabue, ZANU, en 1963, una organización más militante. Fue arrestado en 1964 por sus actividades políticas y pasó más de una década en prisión. Durante su encarcelamiento, Mugabe estudió a distancia, obteniendo varias titulaciones universitarias. La detención de Mugabe no detuvo su influencia. Desde la prisión, continuó dirigiendo las actividades de ZANU, que se involucró en una guerrilla contra el gobierno blanco de Ian Smith, quien declaró unilateralmente la independencia de Rodesia en 1965. La lucha armada, conocida como la Segunda Chimurenga, se intensificó durante la década de 1970, con Mugabe emergiendo como el principal líder de la resistencia. La independencia de Zimbabue. Las prolongadas negociaciones de paz finalmente llevaron al Acuerdo de Lancaster House en 1979, que estableció los términos para una transición a la independencia bajo la mayoría de gobierno negro. En 1980, Zimbabue celebró sus primeras elecciones democráticas y el partido de Mugabe, ZANU-PF, obtuvo una victoria decisiva. Robert Mugabe se convirtió en el primer ministro de un Zimbabue independiente. El ascenso al poder de Mugabe fue recibido con entusiasmo y esperanza tanto a nivel nacional como internacional. Prometió reconciliación y reconstrucción, y en los primeros años, su gobierno hizo avances significativos en educación y salud. Mugabe inicialmente adoptó una postura de reconciliación hacia la minoría blanca y otros grupos políticos, buscando unir al país después de años de conflicto. Consolidación del poder. A medida que consolidaba su poder, las tácticas de Mugabe se volvieron más autoritarias. En 1982, estallaron tensiones entre ZANU y ZAPU, el principal partido de oposición liderado por Joshua Nkomo. Esto llevó a una violenta represión conocida como la masacre de Gukuraundi, donde las fuerzas de seguridad de Mugabe mataron a miles de civiles en Matabeleland, una región que apoyaba a ZAPU. La represión en Matabeleland consolidó el control de Mugabe, pero también dejó profundas cicatrices en la nación. En 1987, ZANU y ZAPU se fusionaron para formar ZANU-PF, con Mugabe como presidente del partido y del país. Esta fusión eliminó efectivamente a la principal oposición política y permitió a Mugabe gobernar sin desafíos significativos. Políticas económicas y sociales. Durante la primera década de su gobierno, Mugabe implementó políticas que beneficiaron a la mayoría negra, incluyendo reformas agrarias y un enfoque en la educación y la salud. Sin embargo, estas políticas también enfrentaron desafíos y controversias.
La redistribución de tierras, en particular, se convirtió en un tema central y problemático en su gobierno. En la década de 1990, la economía de Zimbabue comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, llevaron a recortes en el gasto público y aumentaron el desempleo y la pobreza. La creciente insatisfacción y la presión internacional llevaron a Mugabe a adoptar una postura más radical, culminando en el programa de reforma agraria de 2000, que redistribuyó violentamente las tierras de los agricultores blancos a los negros. El programa de reforma agraria. El programa de reforma agraria fue presentado como una corrección histórica para devolver la tierra a los zimbabuenses negros, pero su implementación fue caótica y violenta. Las granjas fueron ocupadas a la fuerza, lo que resultó en la desorganización de la producción agrícola y una drástica disminución en la producción de alimentos y exportaciones. La economía de Zimbabue, que dependía en gran medida de la agricultura, colapsó. La hiperinflación se disparó, alcanzando niveles astronómicos y devastando la economía del país. Las sanciones internacionales impuestas en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la represión política agravaron aún más la crisis económica. La pobreza y el desempleo se dispararon y la población enfrentó una escasez severa de alimentos, medicinas y otros bienes básicos. Derechos humanos y oposición. El régimen de Mugabe fue conocido por su represión brutal de la oposición política y las violaciones de derechos humanos. Las elecciones fueron frecuentemente marcadas por violencia, intimidación y fraude. La policía y las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron duramente las protestas y las actividades de la oposición, liderada principalmente por el Movimiento por el Cambio Democrático, MDC. El MDC, liderado por Morgan Tsvangirai, surgió a finales de la década de 1990 como la principal fuerza de oposición. A pesar de la represión, el MDC logró ganar apoyo popular significativo, lo que llevó a elecciones altamente disputadas. En 2008, las elecciones presidenciales fueron particularmente controvertidas, con Mugabe reclamando la victoria tras un proceso electoral lleno de irregularidades y violencia. La caída de Mugabe. A medida que la economía colapsaba y la presión internacional aumentaba, el apoyo interno a Mugabe también comenzó a erosionarse. En noviembre de 2017, tras años de crisis y un intento de Mugabe de preparar a su esposa, Grace Mugabe, como su sucesora, los militares intervinieron en un golpe de Estado. Robert Mugabe fue puesto bajo arresto domiciliario y, bajo presión, renunció el 21 de noviembre de 2017, poniendo fin a 37 años de gobierno. La salida de Mugabe fue recibida con celebraciones en todo Zimbabue, pero también dejó un país devastado por la crisis económica y las violaciones de derechos humanos. Su sucesor, Emmerson Mnangagwa, prometió reformas y reconstrucción, pero los desafíos persistieron y el legado de Mugabe continuó influyendo en la política y la sociedad de Zimbabue. Legado y controversias. El legado de Robert Mugabe es complejo y profundamente divisivo. Para algunos, sigue siendo un héroe de la liberación que luchó contra el colonialismo y el racismo para llevar la independencia a Zimbabue. Sus primeros años en el poder vieron avances significativos en educación y salud, y su retórica antiimperialista resonó con muchos en África y más allá. Sin embargo, su gobierno también es recordado por la represión brutal, las violaciones de derechos humanos y la destrucción económica. Las masacres de Gukurahundi, la hiperinflación y la violencia electoral dejaron cicatrices profundas en la nación. La figura de Mugabe es a la vez celebrada y condenada, reflejando las complejidades de su liderazgo y su impacto duradero en Zimbabue. Influencia en la región y en el mundo. Más allá de Zimbabue, Mugabe fue una figura influyente en la política africana y global. Fue un crítico feroz del imperialismo occidental y un defensor de los derechos de los africanos. Su retórica y sus políticas a menudo lo pusieron en desacuerdo con Occidente, pero también lo convirtieron en un símbolo de resistencia para algunos.
Sin embargo, sus violaciones de derechos humanos y su autoritarismo también lo alienaron de muchos de sus antiguos aliados. Las sanciones internacionales y la condena global a menudo contrastaron con su popularidad en algunos sectores de la política africana. Su legado sigue siendo un tema de debate y análisis en todo el mundo. Conclusión. La vida y el legado de Robert Mugabe reflejan las complejidades de la lucha por la independencia, el poder y la justicia. Desde sus inicios como maestro hasta su ascenso como líder revolucionario y su caída como dictador, la historia de Mugabe es un recordatorio de cómo el poder puede corromper y cómo los ideales pueden ser traicionados. Si este recorrido por la vida de Robert Mugabe te ha parecido informativo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los personajes y eventos que han moldeado nuestra historia. Da like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.